el mismo Jesucristo en persona nos viene a mostrar que es mentira lo que los protestantes enseñan. Basta con que confiese con sus labios que Cristo es el Señor y ya será salvo. Vamos a ver qué dice Cristo. No todo el que me dice, Señor, Señor. Eso es confesar a Cristo con los labios. Pero es mentira lo que dicen los protestantes, que basta con eso para ser salvo. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese pedacito es importante y lo saltan los protestantes. Hacer la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? Esto es mi cuerpo, cómanlo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Esa voluntad de Cristo, ellos no la creen. Mírale el engaño. ¿Cómo engañan a la gente los protestantes? Muchos me dirán en aquel día. Muchos testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones. Pare de contar. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Aleluya, gloria al Señor. Nosotros confesamos con nuestros labios que Cristo es el Señor y profetizamos en su nombre. Aleluya. Padre Luis Toro, bienvenido a nuestra casa. Como ha dicho el Padre Randall, estamos contentos de que pueda acompañarnos y compartir con todos nosotros toda la experiencia que el Señor le ha permitido vivir. Gracias, gracias. Gracias a Monseñor, hoy por esta diócesis, que me ha abierto las puertas, y a los sacerdotes hermanos, que me han recibido con mucha alegría, y a todos ustedes, queridos hermanos, que hoy se unen a nosotros para gustar, saborear, como se hace con la miel en el paladar, saborear la palabra de Dios. De eso se trata. Estoy feliz de poder estar aquí con todos ustedes. Padre, su postura sobre el panteísmo. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros. La Virgen lo proteja. La Biblia es clara. La Biblia es clara y dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Solamente tenemos un solo Dios y tristemente hoy día con lo que es el santerismo, los babalaos, los santeros, los brujos, se han querido pues que creamos que muchas cosas son Dios, Dios por allí, Dios por allá, y se nos olvida que hay un solo Dios. Este problema lo tenemos ya en Venezuela, pero nosotros debemos estar muy claros. Las cosas no son Dios, las cosas son creadas. Y el único creador es Dios, principio y fin de todas las cosas. No podemos cambiar nuestra fe. Ciertamente nos quieren cambiar esa fe, pero nosotros debemos tener la experiencia, como dice el Papa, de un encuentro personal con Dios. Si tenemos un encuentro personal con Dios, jamás lo vamos a cambiar y mucho menos creer que las cosas creadas por Dios son dioses. Bueno, por acá están reportando sintonía la señora Margarita desde Ecuador a través de la www.diócesisdesanfernando.org. Ella hace la siguiente pregunta. Estoy en una región donde hay bastante presencia católica, pero si hay una sola iglesia, ¿cómo explicar y por qué hay tantas otras iglesias que se llaman las iglesias de Cristo? Porque Dios tiene un enemigo. Y todos los hijos de Dios tenemos un enemigo en común, que se llama el diablo. Y se llama diablo porque es el que divide, exactamente, eso es lo que significa diablo. Pero cuando Dios funda la iglesia, quiere una sola iglesia. Y ahí sí pues tengo que compartir con la palabra de Dios, porque si no es la palabra de Dios, pues entonces no podemos aclararle a todos con fundamento. Aquí el compadrito me va a leer en Efesios capítulo 5, podemos leerlo desde el versículo 25. El Señor nos viene a decir en su palabra que exactamente no son 2, ni 3, ni 4, sino una sola iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahí está en singular. Cristo amó a la iglesia. Cualquier persona que sea capaz de buscar la verdad y que sea pensante puede descubrir que Jesús no dudó en decir que la iglesia es una. Maridos amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y cuando lo compara con el esposo y la esposa,
todo mundo sabe que el marido debe tener una sola esposa, como Cristo tiene una sola iglesia. Pero más adelante lo va a decir clarito. Sigue. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Ahí viene, escúchenlo, atención, y estamos leyendo de la Biblia Reina Valera. Jesús quiere presentarse para sí mismo. Una iglesia. Más claro no puede ser. Si no estuviera en la Biblia Reina Valera, pues bueno. Pero ahí está en la Biblia Reina Valera y nadie lo puede dudar. Es una iglesia. Y San Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos viene a decir cuál es la finalidad de Cristo al fundar esa iglesia. La finalidad es clara, que se conozca la verdad, pues la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Escúchenlo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Subrayen eso, en la casa de Dios, donde Dios habita a gusto, donde Él está con su familia. En la casa de Dios, que es la iglesia. En singular, no habla en plural, la iglesia. O sea, Dios tiene una iglesia. Iglesia significa congregación. Una iglesia, pero si nosotros nos congregamos, somos, por decir algo, la iglesia pentecostal y estamos congregados, entonces no es iglesia. Oh, sí, claro que sí. Y si somos adventistas y nos congregamos, pues eso significa iglesia. Iglesia significa congregación. Pero ojo, ojo, ojo. Dios tiene una iglesia. ¿Y qué significa? Que hay otras iglesias, pero que no son de Dios. O sea, la de Dios significa que es la que Él fundó en primer lugar. Y segundo lugar, la que mantiene su doctrina, su enseñanza o su verdad, como ya lo va a expresar el mismo San Pablo. Porque si la persona dice, es que iglesia significa congregación, estamos de acuerdo. Pero pregunto, ¿y cuando se unen los borrachos de un pueblo a tomar en una esquina, dime, ¿no están congregados? Sí. ¿Y cuando se reúnen los drogadictos a fumar, dime, ¿no están congregados? Sí. ¿Y cuando los asesinos se reúnen para matar a una persona, o los guerrilleros para secuestrar a alguien, pregunto, ¿no están congregados? Sí. Y podríamos llamar a eso también iglesia, póngale nombre de iglesia si quiere, pero pregunto, ¿es la iglesia de Dios? No. Porque para que sea iglesia de Dios es una congregación que se reúne con una finalidad, mantener la verdad de Dios, su doctrina, y además una congregación que fundó el mismo Jesucristo. Mire cómo San Pablo entonces dice otra vez, 1 Timoteo 3:15, escúchenlo. Para que si tardo, sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y ahí viene, subrayen lo que sigue. Del Dios viviente. Ah, no la iglesia de Martín Lutero, Carlos Parán, José Smith. Cuando dice la iglesia del Dios viviente es que el mismo Dios la fundó. Es una congregación querida por Dios. No es una congregación que cualquier persona, porque le pareció bien, se reunió para esto o para aquello. No, es la iglesia del Dios vivo. Ahora, a diferencia de las demás congregaciones o iglesias, la iglesia del Dios vivo tiene una característica especial. Pongan la lupa, háganle zoom. ¿Cuál es la característica? Dale a ver. Columna y baluarte de la verdad. Ahí está. La iglesia del Dios vivo va a guardar la verdad, no de Pedro, no de Pablo, no de Pánfilo, no de Petronilo. La verdad única de Dios. Es columna y fundamento de la verdad. Según San Pablo dice que Dios creó la iglesia para que sea columna y fundamento de la verdad. O sea, para que la verdad esté en alto y el mundo entero la pueda conocer. Pero pregunto, ¿y quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahora, ¿qué es lo contrario a Cristo? ¿Quién es el que se opone a Cristo? El diablo. Y el diablo, según dice la misma Sagradas Escrituras, no lo vamos a buscar, te lo voy a buscar en la casa, San Juan capítulo 8, versículo, lo puedes leer desde el 40 en adelante, donde habla sobre el problema del diablo. Y en el 44, por allí dice, el diablo es el padre de toda mentira. O sea, lo contrario de Cristo. Cristo es la verdad y el diablo
La mentira, padre de toda mentira. Y la iglesia es columna y base de la verdad. O sea, que existen las sectas para destruir la columna y base de la verdad. Para que nadie conozca la verdad. Y para que haya muchas, entre comillas, verdades, supuestas verdades. Y al existir muchas supuestas verdades, la gente no sabe a quién creerle. ¿No es eso lo que pasa con las sectas? Claro que sí. Pero ¿para qué fundó Cristo la iglesia? Para que sea columna y fundamento de la verdad. Ahora, ¿por qué atacan la iglesia? Porque al atacar la iglesia buscan destruir la columna y la base de la verdad para que se vaya abajo y nadie pueda ver la verdad en alto y nadie conozca la verdad y el mundo ande en la mentira. Pero la iglesia de Jesucristo es una sola. Y esa iglesia fue fundada por el mismo Jesucristo, y con esto pues termino la preguntita, Mateo 16, 18, cuando la fundó el mismo Jesucristo en persona, en la persona de Pedro, y le dio la autoridad, le dio las llaves del reino, le dio la garantía de que el cielo podrá reafirmar lo que él haga en la tierra. Escuchemos cómo dice. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando dice mi iglesia, significa que es una y que le pertenece a Cristo. O sea, mi congregación no es la congregación de los borrachos para tomar licor. No es la congregación de los drogadictos para fumar droga. No es la congregación de los protestantes para hacer su culto. No. Es mi iglesia, significa mía de yo. Una sola y le pertenece a Cristo, fundada por Cristo. Y ahora da como la característica de reconocer esa iglesia. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa iglesia no va a ser destruida. Esa iglesia debe tener pues el tiempo que tiene Cristo, de haberla fundado, 2000 años. Y si no tiene 2000 años, no es la de Cristo. De ahí entonces viene la persona pensante y dice, ¿cómo puede ser la iglesia de Cristo una secta que la más vieja lleva 505 años? Que ya le cantamos el cumpleaños. La más vieja, 505 años. ¿Cómo va a decir que la iglesia es de Cristo? Si dice que nadie la puede destruir, o sea, que desde que Cristo la fundó, debe existir. Y hay constancia que esa iglesia que existió desde Cristo, la iglesia católica, tan así, que esa iglesia católica en el año 382 fue la que hizo la Biblia, porque Cristo no hizo la Biblia. Fundó la iglesia, y luego, 382 años después, con el Papa San Damaso I, Papa de la Iglesia Católica, la iglesia hace la Biblia. Primero fue la iglesia, y después fue la Biblia. Luego, los hermanos separados, como no saben eso, agarran la Biblia y fundan iglesia, todo al revés. Y Jesús no solamente dice que esa iglesia durará en el tiempo, sino que además nos garantiza a ustedes y a mí que si vivimos en esa iglesia podemos entrar al cielo. Óiganlo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Funda la iglesia en la persona de Pedro. Le entrega las llaves y le dice, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Yo quiero ser miembro de esa iglesia porque yo quiero ir al cielo. Y la única iglesia que tiene, a ti te doy la llave del reino, se la dio a Pedro, representante de la iglesia que dejó Cristo en la tierra, y le dejó la llave del reino de los cielos. ¿Para qué? Para que no andemos creyéndole a cualquier persona que dice, vente conmigo y serás salvo. Si vienes conmigo, aleluya, gloria al Señor, no tendrás que pasar ni siquiera por el purgatorio, irá directamente al cielo con tu ropa y zapatos el día que se muera. Así engañan a la gente. Pero dice la Biblia que es una cosa muy distinta. A ti, Pedro, significa Pedro, estaba hablando con Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia católica y la secta? Que la iglesia católica tiene las llaves del reino de los cielos y la secta, la de su casa, tendrá las llaves. Pero el reino de los cielos no. Entonces, como ellos saben que no tienen las llaves del reino de los cielos, se desesperan en engañar a la gente y repetir con un disco rayado, vente conmigo y serás salvo, vente conmigo, aleluya, gloria al Señor, y serás salvo y irás directamente para el cielo con tu ropa sin entrar por el purgatorio. Porque saben que si no engañan, nadie los va a seguir. Porque saben que si la gente llega a descubrir que en la una y única iglesia que fundó Cristo están las llaves del reino de los cielos, si la gente llega a creer esa palabra, la llega a encarnar, las sectas se quedan vacías. Las iglesias, los templos de las sectas se quedan vacíos. Y luego Jesús le promete
no solamente las llaves del reino en los cielos, Dios va a respaldar esa iglesia. Escuchen. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. No se lo dijo a Carlos Parán, no se lo dijo a José Smith, no se lo dijo a Elena de Guay, no se lo dijo a Martín Lutero, fundador, padre de las sectas, no. Se lo dijo a Pedro, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Quién no puede ver en esas palabras la autoridad dentro de la iglesia que Dios le dejó en Pedro, en la tierra, a esa iglesia, para que podamos todos alcanzar la salvación? Ahí se lo expongo. Bueno, pues que era una preguntita que la estoy respondiendo, vamos a ver, hay otra. La señora Carmen Andrade, desde Terronduro, dice... los testigos de Jehová dicen que no puede existir la Santísima Trinidad porque Dios es uno solo. Pero también me escribe el señor Malvin Vivas. Él es protestante, hace vida en la iglesia pentecostal Roca Fuerte de la Vía Los Cedros. Dice, yo reconozco que la iglesia católica es la más antigua, pero no puede decir que es la única, porque dice la palabra de Dios que el Señor ama a los que le temen y le obedecen. Me alegra que me voy por la final y después me recuerda la de la Trinidad. Le felicito que reconozca que es la más antigua, pero cuando dice que es la única porque el Señor ama a los que... A los que le obedecen. A los que... Citando los hechos de los apóstoles. Ajá, dígame, porque el Señor ama a los que ¿qué? A los que le obedecen y le temen. A los Dice el texto. A los que le obedecen y lo temen. Y eso es verdad. ¿Y saben qué? Las sectas no le obedecen a Cristo. Ya lo miramos. ¿Cuántas iglesias quiere Cristo? Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Le obedecen? Dijo Cristo que Él se entregó y ama a su iglesia, porque quería, ya lo leímos, en Efesios 5, ya lo leímos, del 25 en adelante, quería una iglesia. ¿Quién es el que le obedece? La iglesia católica. ¿Por qué? Porque si Cristo quiere una iglesia, mande, Señor, yo obedezco. Las sectas dicen, pues yo creo en Cristo, pero no le obedezco. Que Él quiera una sola iglesia, que Él haya dicho que es una sola iglesia, pues a mí me parece que no. Pues mire, el que le ama y obedece, el que le teme, pues ese es el que no puede fundar varias iglesias, porque quiere la unidad. Fíjense ustedes, el mismo Jesucristo que quiere, Pablo viene a decir que Jesucristo es el querer de Él. Una sola iglesia, por ejemplo. Lo voy a mostrar primero Cristo y Pablo lo toma después. En San Juan capítulo 17, versículo 21. San Juan 17, 21, Jesucristo expresa el querer de Él. Escúchenlo. San Juan 17, 21. Ni dirán. San Juan 17, 21. Allí expresa Jesucristo el deseo de que todos sean uno solo. Hay que obedecer, escuche. Para que todos sean uno. Ahí está. Hay que obedecer. Pregunto. ¿Los hermanos separados obedecen? Que todos sean uno. Y este uno lo toma San Pablo en Efesios capítulo 4, versículo, leámoslo desde el 3. En el versículo 3, San Pablo viene a expresar lo mismo de Jesucristo, de otra manera. La manera es la unidad, pero en una sola iglesia. Si es verdad que le temen al Señor y le obedecen al Señor, que se te note que tú crees en Jesús. Si tú dices que tú crees en Jesús, que se te note. Si dices que obedeces a Jesús, que se te note. ¿Cómo me puede decir a mí un hermano separado que él obedece a Cristo cuando Cristo quiere una sola iglesia y ellos fundan cada día 2, 3 iglesias, no más en Estados Unidos? Sáquelo por ahí. Ahora, va. Efesios capítulo 4, versículo 3 en adelante. Solícitos. Solícitos significa casi que desesperados por. En guardar la unidad. Ahí está, desesperados, solícitos en guardar la unidad. Pues claro, si Cristo dice que todos sean uno, pues yo no voy a dividir, el diablo es el que divide. Pero ¿cómo me explica que amas a Dios y que obedeces a Dios si no obedeces que
La unidad es importante. Solícitos. En guardar la unidad del espíritu Ajá. en el vínculo de la paz. A ver, ¿cómo será esa unidad? Escúchenlo. Un cuerpo. Ahí está. Un cuerpo. Y si no sabe qué es un cuerpo, Colosenses 1:18 lo dice. Cuando habla de un solo cuerpo, ¿qué es eso? ¿No? Colosenses 1:18, por si no entiende. Y él es la cabeza del cuerpo, ¿Cuál es el cuerpo? que es la iglesia. Listo, ya, listo. Vuelvan entonces a Efesios 4:4. Él quiere una iglesia, un cuerpo. Dale. Un cuerpo. Un cuerpo. Entonces solícitos todos en procurar la unidad, que haya un cuerpo, una iglesia. ¿Qué más? Y un espíritu. Y un espíritu. Siga. Como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Ajá. Un Señor, Ahí está. Un Señor, una fe. una fe. Pregunto, ¿por qué no mantienen la unidad en la fe? ¿Por qué tienen que estar sacando otras fe? Cada uno inventa lo que le viene en gana, y eso es que a mí me lo reveló el Espíritu. Sí, se lo reveló el Espíritu. Lo que estamos es dudoso cuál Espíritu se lo reveló. Ahí sí hay problema. Porque así como existe el Espíritu Santo, también existe el espíritu del mal, el espíritu del engaño, el espíritu de Satanás. Pero si obedeces a Cristo, ya está claro, obedezca. Es una sola iglesia, mantenga la unidad. Vamos a la Trinidad, que me quedó un poquitico lo de la Trinidad. La Trinidad, los testigos de Jehová, que dice que Dios es uno y no puede existir la Trinidad. Pues mire, ciertamente que Dios es uno, pero debemos entender qué significa Dios. Dios significa naturaleza divina, una sola naturaleza. Miren, si ustedes nos están observando, nos están viendo en cámara, o si no, pues habladito, aquí tenemos al Padre Ender, y aquí tenemos al Padre Randall. Ronda, y aquí tiene el Padre Toro. Observe cuántas personas estamos hablando. Ronda, bueno, todos los tres. Un padre, el otro padre y yo. 3. Ahora pregunto, ¿cuántas personas? 3. Y ahora, en estas 3 personas que ustedes ven o oyen, ¿cuántas naturalezas hay? Una sola, la humana. Aquí no me puede decir que hay 3 naturalezas, no, la humana, una sola naturaleza. Es verdad que el Padre pareciera que tiene una naturaleza más grande porque es más gordito, pero no es otra naturaleza, es la misma naturaleza, la humana. Pero en esa naturaleza humana hay 3 personas. Cuando nosotros hablamos de Dios significa naturaleza divina, deidad, divinidad. Y en esa deidad, divinidad hay 3 personas. ¿Y dónde aparece eso? Tan sencillo como en Juan capítulo 14, versículo 16. Pero eso está en la Biblia Reina Valera y además está en la Biblia de los testigos de Jehová, que si algún testigo de Jehová quiere comprobarlo, puede agarrar su Biblia. Ahí está claro. Si es la misma persona, o es verdad que hay 3 personas en Dios, ¿es invento de la iglesia o está ahí? Vamos a ver. Y yo rogaré al Padre. Mire, el yo está hablando Jesucristo. Yo rogaré al Padre. ¿Cómo sabemos que es otra persona? Porque si fuera él mismo diría, y yo me rogaré a yo mismo, y yo mismo me escucharé, y yo mismo me responderé. Pero aquí no dice así. Dice, y yo rogaré al Padre. Cualquier persona pensante se da cuenta que está hablando una persona con otra. Va a rogarle a otra. Y yo rogaré al Padre. Y os dará otro consolador. ¿Qué significa la palabra otro? A nosotros en castellano, cuando estudiábamos, nos dijeron que otro significaba no el mismo, mientras que a los testigos de Jehová le dijeron que otro significaba el mismo. No, me perdonan, pero no es así. Usted lo puede buscar, si no está en la Biblia no me lo crean, pero ahí está. Y yo rogaré al Padre y Él les enviará otro. Y qué curioso, ese otro significa no el mismo. Pero eso no solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Si usted mira Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios crea al ser humano, en Génesis capítulo 1, versículo 26, ustedes verán que allí expresa que no está solo. Vamos a ver cómo dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. A ver. ¿Qué significa hagamos? Hagamos significa que no está solo, que hay otro. Pero claro, los testigos de Jehová dicen, ahí estaba hablando con el arcángel Miguel. Ya, perfecto. Me falta que me lo comprueben. Yo le voy a comprobar que no estaban hablando con el arcángel Miguel. Tan sencillo como que ustedes presten atención. Está hablando con otra persona que no es el arcángel Miguel, como quieren ponerlo los testigos de Jehová, para engañar a la gente.
A ver, otra vez, repítelo, compadre. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ya estamos claros que hay varias personas. Lo que no sabemos si es el arcángel Miguel o si se refiere a Cristo. Vamos a ver. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Observe, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vamos a ver si está hablando con los ángeles. Porque si estuviera con los ángeles, entonces, con el arcángel Miguel, entonces quiere decir que el arcángel Miguel era Dios. Porque dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea que el arcángel Miguel es Dios también. A ver, pero vamos a ver cómo termina diciendo. Sigue. Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios. Ahí, la lupa, por favor. Y creó Dios Al hombre. Vamos a ver si al hombre lo creó a imagen del ángel San Miguel, al arcángel San Miguel, o lo creó a imagen de Dios. Si lo dice que creó Dios, le creó al hombre a imagen de Dios, significa que con el que estaba hablando no era el arcángel Miguel. Porque si uno dice, hagamos al hombre a imagen de los ángeles, como el arcángel Miguel. Pero aquí dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hombre, A su imagen. a su imagen. ¿A imagen de quién? ¿De los ángeles? A ver. A imagen de Dios. Ah, bárbaro, aquí está claro. No era el arcángel Miguel, era Dios. Entonces, si miramos entonces a San Juan capítulo 1, versículo 1, está clarito que estaba hablando, era con Jesús y no con el arcángel. Dice el San Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra estaba con Dios. Escuchémoslo. En el principio era el verbo. Era el verbo. Y el verbo era con Dios. Ah, con razón dice hagamos. Pero resulta que el que no era un arcángel, sino que era Dios. Vamos a ver si dice que el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. Ah, entonces era con él que estaba hablando. ¿Y cómo sabemos que efectivamente era él que estaba hablando? Pues que allá en Colosenses capítulo 1, versículo 15, viene a decir que Jesucristo es la imagen del Dios que no se puede ver, del Dios invisible. Pero ojo, y dice lo que dice el Génesis, hagamos. ¿Por qué? Vamos a escuchar. Él es la imagen del Dios invisible. Ah, Jesucristo es el Dios. Hagamos, con razón dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ah, ¿quién es? Pues Jesucristo, no el arcángel Miguel, no le caigan la mentira a la gente. Ahora, vamos a ver, ¿por qué decimos que Jesucristo era el que estaba allá? Escuchen lo que sigue. El primogénito de toda creación. Porque en él Escuchen, fueron creadas todas las cosas. hagamos. Ahora sí entendemos la palabra hagamos. Siga. Las que hay en los cielos. Ajá. Y las que hay en la tierra. Ajá. Visibles e invisibles. Ajá. Sean tronos, sean dominios, Ajá. sean principados, sean potestades. Ahora agarren la lupa y pónganla. Todo fue creado por medio de él. Aleluya. Aquí dice, hagamos al hombre. Entonces Jesucristo es Dios. Y dice el Padre, hagamos al hombre a nuestra imagen. Se le respeta a los hermanos separados. A los testigos va, se les respeta. Pero hago una aclaratoria porque devuélveme a Juan 1:1, porque en la Biblia de los testigos de Jehová no dice que el verbo era Dios. Dice, el verbo era un Dios. No la busque porque tienen que buscarlas en la Biblia de ellos y no la tenemos aquí. Dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Pues no. Si fuera un Dios, entonces ¿cuántos dioses deberíamos tener? Si fuera un Dios, ustedes tendrían que odiar a Jesucristo, porque si Jesucristo es un Dios, con D chiquita, como usted lo pone, eso significa ídolo. Y la Biblia dice que fuera los ídolos, malditos los que tienen ídolos. Y si ustedes creen que Jesucristo es un Dios chiquito, Jesucristo es un ídolo, entonces ustedes están malditos. No es correcto. Pero, por último, déjenme darles la última que ustedes pueden tener allí, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 o 17, por allí. Donde en la Biblia Reina Valera, pues habla mejor que en la Biblia católica. ¿Cómo es? El 7. El 7, sí. Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, 7. Sí, señor. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Cuántos? ¿Ustedes saben contar? 3, así, 3. 1, 2 y 3. Dan testimonio en el cielo. A ver, ¿quiénes son? El Padre. 1. El Verbo. 2. Y el Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver si esos 3 son uno solo. Dale, a ver. Y estos 3 son uno. A ver, explíquenme eso.
Explícamelo. Aquí está la unidad. Pero claro, yo sé que ustedes pueden decir, pero es que no se puede entender. Usted ha estudiado matemática. En matemática no puede. Matemática no es. Mire, 1 más 1 más 1, pues son 3. La matemática es exacta. Usted no puede decir como 3 son 1. Eso no puede ser. 3 no pueden ser 1. En la matemática no existe. Pero es que Jesucristo lo explicó en Juan capítulo 17, versículo 21. Él lo explica cómo no solamente 3, 4, 5, miles de personas pueden ser 1. No me pregunten cómo. Lo dice la Biblia y todos lo tenemos que creer y punto. Escúchenlo. Para que todos sean uno. A ver, ¿cómo vamos a ser todos 1? No solamente 3, porque aquí nosotros decimos que 3 son 1. Y en la matemática eso no da. ¿Cómo 3 son 1? Ahora pregunto, ¿cómo todos van a ser 1? Siga. Como tú, oh Padre, en mí. Ah, el Padre y el Hijo son 1. ¿Cómo? Como Él quiere que todos seamos 1. Siga. Y yo en ti. Ajá. Que también ellos. Ajá. Ellos, plural, varios. Sean 1. 1, ahí. Pongan la lupa y háganle zoom. Lo que viene. 1. En nosotros. En nosotros. Ahí hay un plural. En nosotros. Nosotros somos 1, dice. El Padre y yo somos 1. Y todos deben ser 1 en nosotros. O sea que nosotros tenemos que unirnos a Dios. ¿Y cómo van a ser 1? Ustedes algún día lo pueden buscar. No lo vamos a leer aquí, pero lo pueden buscar en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Ustedes pueden saber cómo podemos ser 1. Bueno, vamos a darle chance pues a otra pregunta. Rita Delgado tiene una pregunta. María tiene más hijos, eso lo leo en la Escritura. Ya, discúlpeme. Discúlpeme que le interrumpa, padre. Dejo de ser cura ya. Ya, adiós. Me voy de cura y me meto evangélico de una vez. Mándeme el capítulo y versículo donde diga María tuvo más hijos. Ya, dejo de ser cura y ya, listo. Aprovechenme. Díganle, ¿cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama? Rita Delgado. Rita Delgado, aprovechenme que esta es la oportunidad suya. Eso no existe en la Biblia, pero como ustedes engañan a la gente diciendo eso está en la Biblia y la gente les cree. Yo no les creo porque yo no soy creyón, yo soy creyente. Yo a ustedes no les creo, a la Biblia sí. Si usted me lo muestra en la Biblia, perfecto. Ojo, no me vaya a mandar donde dice que Jesús tuvo más hermanos, porque eso no es lo que usted está diciendo. Usted está diciendo que María tuvo más hijos. Usted me va a mostrar donde dice María tuvo más hijos. O estos son los hijos de María. No me vaya a mandar donde dice que Jesús tuvo más hermanos, porque eso me lo sé yo. Eso está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. Jesús tuvo más hermanos, eso estamos de cierto, estamos seguros, nosotros en la Iglesia Católica lo enseñamos, el compadrito lo va a leer, usted lo puede leer allá también en su casa. Jesús sí tuvo más hermanos. Esa no es lo que usted está afirmando. Usted está afirmando es que María tuvo más hijos, y yo eso es lo que niego. Entonces aquí uno de los dos es mentiroso, o usted o yo. Y si usted me lo muestra con la Biblia, yo dejo de ser cura y me meto a evangélico ya. Pero no me muestre donde diga que son hermanos de Jesús. Porque los hermanos de Jesús, yo le doy la cita. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5, ahí dice que son hermanos de Jesús. Y vamos a ver cuántos eran los hijos de María. Si usted dice que los hermanos de Jesús, pues por supuesto. Si dice que son hermanos de Jesús, pues son, por lógica y razonable, hijos de María. Pues usted me ayuda a interpretar este texto donde dice los hermanos de Jesús. Vamos a ver. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después a los 12. Ahí viene. Respire un poquito profundo. Después apareció a más de 500 hermanos. Ah, bárbaro. No, ya va. Jesús no tenía 5 ni 6 hermanos. Tenía más de 500 hermanos. ¿Cómo que llama la hermana? Rita. Hermana Rita. De verdad. Si buscas la verdad de Dios, si eres sincera contigo mismo, ¿qué entiende aquí? Jesús se le apareció a más de 500 hermanos. Pregunto, ¿sería usted tan ingenuo para creerle a su pastor que María parió más de 500 hijos? No me diga que usted llega hasta ese extremo. No me diga. Pero está en la Biblia suya. Si quiere, búsquelo. Lo reto. Si no está en la Biblia, no me crea, pues. ¿Cómo yo sí le puedo comprobar con la Biblia? ¿Por qué usted no me comprueba con la Biblia? Aprovechenme, porque aquí vamos a estar hasta qué hora más o menos. Porque Hasta las 2. hasta las 12. Aprovechenme, que usted puede mandarme la cita de una vez y aquí la vamos a leer. Claro que sí. Aprovechenme. Pero eso no existe. María no tuvo más hijos. No diga mentiras. Y lo dejo, padre, con la siguiente pregunta. La hace Astrid Mora. Dice, padre,
me gustaría que hablara del misterio de la Eucaristía. Muchos hermanos protestantes hoy lo están escuchando. Ellos quieren equiparar la Eucaristía con la Santa Cena o la fracción del pan que ellos hacen como un mero memorial. ¿Podría explicarnos este gran misterio? Sí, podríamos hacer una gran diferencia. Primero que en San Lucas capítulo 22, versículo 14, nos habla de lo que era la Santa Cena, no por casualidad. Dice que están a la mesa y habla de una copa y un pan, lo vamos a escuchar. Y luego van a ver la superioridad de lo que es la Eucaristía. Vamos a ver dónde aparece. Allí en la Sagrada Escritura las dos cosas. A ver. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Observen algo. Él está a la mesa, ya están lo que es la cena pascual, pero luego él vuelve a tomar otra copa, pero aquí la diferencia, toma un pan, la diferencia es que en la cena no se hablaba, y aquí Jesús rompe el silencio. Ya hace lo que es la parte de la cena, ahora viene lo que es la Eucaristía, rompe el silencio, inaugura algo en el Nuevo Testamento que no estaba estipulado. En la cena judía no se podía romper ese silencio sagrado y Jesús lo rompe. Toma pan. Y habiendo tomado... Acérquese un poquito. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Vean ustedes, tomó pan, tomó copa, pero todavía no es la Eucaristía. Eso es lo que representa la cena judía. Ahora vuelve a tomar pan, ahora vuelve a tomar vino y rompe el silencio. Véanlo. Y tomó el pan. Ahora sí toma el pan. Y dio gracias. Ajá. Y lo partió y le dijo, y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo. Ahí observan ustedes que Jesucristo afirma que eso es su cuerpo. Tomó el pan y no dijo: esto significa mi cuerpo, como pretenden decir los hermanos separados. No, dice: esto es mi cuerpo. Pero es que Jesús estaba haciendo una alegoría, como cuando decía: yo soy la luz del mundo, como cuando decía: yo soy el buen pastor. Ciertamente que Jesús decía eso y era alegoría. Aquí es distinto. Aquí no dice Jesús, por ejemplo, simplemente, sencillamente: yo soy el pan. No lo dice simplemente. Agarra pan, se lo muestra a ellos y dice: esto no se refiere a él, se refiere al pan. Esto, el sujeto es el pan en ese momento. Es mi cuerpo. Noten la diferencia. Allá decía: yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Pero aquí no dice simplemente, más adelante también lo va a decir para mostrar que efectivamente el pan es el cuerpo de Cristo unido a esto. Agarra pan y dice: esto, y lo que los apóstoles logran mirar es pan. Y le dice: esto es mi cuerpo. ¿Y qué cuerpo? ¿Un cuerpo ficticio o real? Dale a ver. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Ah, es el cuerpo que se entrega por todos, por la salvación del mundo. Sigue. Haced esto en memoria de mí. Y dio la orden de hacer esto. ¿Qué? Lo que acaba de ser, ¿qué? Agarrar pan y decir que este es el cuerpo de Cristo para la salvación del mundo. Eso Él lo instituye, porque Él quiere que se prolongue a lo largo de la historia, lo mismo que Él hizo. Agarró pan, esto es mi cuerpo, y dijo: hagan esto en memoria de mí. Y en memoria de mí significa no porque simplemente un mero recuerdo, sino sabiendo que fui yo quien lo instituí. Yo fui quien lo mandé. Recuerde que fui yo quien lo instituí. Y luego agarra el vino. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí entonces hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Qué significa? Que en el Antiguo Testamento hubo un pacto con sangre, el de la antigua alianza. Ahora hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener presente. No vivimos en el antiguo pacto, que era la cena judía. Vivimos en el nuevo pacto, que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Pero cualquiera me podría decir, pero ¿cómo estoy yo convencido que para los primeros cristianos eso era el cuerpo de Cristo? Primero, porque Jesús dice que eso es su cuerpo. Pero segundo, porque lo encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17. En el capítulo 11, versículo 17 va a mostrar cómo hay una diferencia entre lo que sería la cena judía, cualquier cena, con la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Vean ustedes. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Oye, se congregaban no para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cuándo era lo peor? Dale. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Oh, no le gustan las divisiones a Jesús. Sigue. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Ahora vean ustedes qué es la cena judía. Pongan cuidado. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ah, bárbaro. Él está diciendo que sí hay gente que se reúne, pero en vez de para bien, se reúne para mal. Y comen una cena, pero que no engañen a la gente diciendo que es la cena del Señor. ¿Y por qué están engañando a la gente diciendo que es la cena del Señor? ¿Cuál es la diferencia entre una cena y la otra? Porque las dos son cenas, porque dice, cuando se reúnen para la cena, ya no es la cena del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Siga. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ah, porque igualaron la cena del Señor con cualquier cena. Entonces es comer galleta con Coca-Cola, eso ya, entonces vamos a unirnos aquí, algo fraternal, vamos, como dice los colombianos, en llave, vamos a comernos ahí esa galletica y una gaseosa, pero ya va. Dice, ¿esa es la cena del Señor? Y Pablo dice, no, Señor, así no es la cena del Señor. ¿Cómo es la cena del Señor? Versículo 23. No es comer, reunirme, voy a comer una cena y ya es la del Señor. Dice Pablo, no, esa no es la cena del Señor. ¿Cómo es la cena del Señor? Que de hecho, dice Pablo, no es que yo lo invente, es que así fue que él lo instituyó y así me lo enseñaron a mí. Escúchenlo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Ah, bárbaro. Entonces San Pablo está reclamando que hay una cena, pero que no es la del Señor. ¿Por qué? Porque yo recibí del Señor, o sea, él lo instituyó. ¿Se acuerda que dijo Jesús? Hagan esto en memoria mía. ¿Qué está haciendo Pablo? Memorial de lo que Jesús hizo. Yo recibí del Señor. ¿Cómo sabemos que es memorial de lo que hizo Jesús? Porque Pablo no conoció a Jesús. Si no lo conoció, ¿cómo se explica que Pablo dice, yo recibí del Señor? No hay explicación. La única explicación es que Pablo lo tome como memorial de Jesús. Yo recibí del Señor significa, memorial. Lo instituyó él. Entonces, no importa que lo haga un apóstol, es como si lo hiciera el mismo Jesús. Eso significa, háganlo como memoración mía, o sea, háganlo porque yo lo mando, no como un mero recuerdo, ¿no? Pablo no lo toma como un mero recuerdo, dice, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Y qué es lo que Pablo recibió del Señor y ahora transmite? Dale a ver. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Ah, Pablo entonces narra lo que ya leímos en San Lucas. Tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Por qué los estaba regañando? Porque comían el pan y bebían del vino, se embriagaban con el vino y los más vivos comían más pan como si fuera cualquier cena. Y Pablo los está regañando y dice, no, es que así no es, porque yo recibí del Señor lo que mi vez les he transmitido, que el Señor tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo. O sea, es delicado, es algo consagrado, es el cuerpo de Cristo, no es un mero símbolo.
para que ustedes se lo estén comiendo como comer pan, o te lo estén bebiendo simplemente como beber Coca-Cola, lo que ustedes quieran. No, yo recibí del Señor y dice, esto es mi cuerpo. Sigue. Que por vosotros es partido. ¿Siga? Haced esto en memoria de mí. Entonces Pablo hizo memoria de eso. Sigue. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Se puede hacer varias veces. Y en la iglesia se hace varias veces. Todas las veces que lo haga, beban en memoria de mí. Pero ahora, San Pablo sigue explicando por qué la cena de los protestantes no es la cena del Señor. Sigue. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces Pablo está diciendo que ese pan y ese cáliz es el cuerpo y la sangre de Cristo, a tal punto que cada vez que se haga, se está anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Nadie puede cambiarlo. Y entonces es lo que nosotros llamamos el sacrificio incruento de Cristo. Él se sacrificó, Él se entregó, pero Pablo dice, y cada vez que lo haga están proclamando la muerte del Señor hasta que Él vuelva. O sea, Jesucristo murió en su tiempo y nosotros no existíamos. Pero cuando nos celebramos la Eucaristía, nos incorporamos a esa muerte de Cristo, a esa sangre de Cristo que tiene poder para limpiarnos y purificarnos. Y Él entonces viene a alimentarnos, porque Él es el Cordero, Él es el pan, Él es el alimento espiritual. Y ahora escucha el reclamo de Pablo. Dale. De manera que cualquiera que comiere este pan. Ahí está. Aquí está regañándolos por la cena que comen. Y dice, de manera que el que comiere de este pan. ¿Cuál este pan? No el pan de la panadería. Cuando dice de este pan significa no el pan de Petronila de la panadería o de Pánfila de allá de la casa de ella. No. O el pan de los protestantes. No. El que comiere de este pan, el que Jesucristo instituyó y dejó en manos de los apóstoles. Punto. He dicho, caso cerrado. De eso se trata. Sigue. O bebiere esta copa del Señor. Ah, y bebiere la copa, no cualquier copa, la copa del Señor, la que Él instituyó, no estaba instituida. Acuérdense que estaba instituida la cena judía, pero esta es del Señor, a diferencia de las otras. El que bebiere esta copa del Señor, siga. Indignamente. A ver, si se come como los está regañando, ¿verdad? Los está regañando porque lo comen como cualquier cena. El que lo coma como cualquier cena y no reconozca que ahí está el cuerpo de Cristo, verán ustedes cómo dice que peca. No peca contra el pan, no peca contra el vino, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Si en ese pan y en ese vino no está Cristo, ¿cómo me explica de que va a pecar contra el cuerpo de Cristo? Pecaría contra el símbolo, pero no pecaría contra el cuerpo. Vamos a ver, el que coma indignamente de este pan, peca, vamos a ver cómo es. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Repítelo de nuevo. El que coma, o el que de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El pecado será contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero queda la interrogante. ¿Y qué es pecar indignamente? Porque es el que peca indignamente. Puede ser, alguna persona dice, pues el que comulgue con pecado, ahí no se refiere a eso. Ciertamente que tenemos que examinar nuestra conciencia, pero ahí no se refiere a comulgar con pecado. Ahí el pecado es clarito, escúchenlo. El pecado es no reconocer a Cristo en el pan. Pongan cuidado. El que come del pan y bebe del cáliz indignamente peca contra el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el pecado? Escúchenlo. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir. Ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Sin discernir. El cuerpo del Señor. Sin darse cuenta que es el cuerpo del Señor, diciendo que es un mero símbolo, que es un pan con Coca-Cola que hay que comer. ¿Qué pasa? Juicio come. ¡Ah, bárbaro! Juicio come. Y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Entonces para San Pablo no era una mera
cena. E incluso pone la comparación de los protestantes que tienen una mera cena y nosotros que creemos y estamos convencidos que ahí está Cristo y reconocemos que ahí está Cristo. Además, San Pablo, un poquitico más atrás en 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, San Pablo viene a mostrar que efectivamente en ese pan y en ese vino está el cuerpo y la sangre de Cristo, a tal punto que cuando lo comemos entramos en una común unión con Él. ¿Y por qué Pablo dice eso? Escuchémoslo. La copa de bendición que bendecimos. La copa de bendición que bendecimos. ¿No le parece redundar? La copa de bendición. ¿Por qué dice que bendecimos? Por dos motivos. Pero a mí me interesa el segundo motivo. La copa de bendición significa la copa que dejó Cristo para bendecir al mundo. Que bendecimos significa que nosotros lo hacemos como Él lo mandó. Hagan esto en memoria mía. Esta es la sangre de la nueva alianza derramada por la salvación del mundo. Hagan esto en memoria mía. Entonces es una copa de bendición. La copa de bendición, ya Cristo la dejó. Se llama copa de bendición. Que bendecimos. Hacemos lo mismo que Cristo dejó. Hagan esto, lo mismo. Hacemos lo mismo de Cristo. Para bendición. La copa de bendición que bendecimos, ¿qué es para Pablo? Vamos a ver, pero los corintios se les olvidó y lo están comiendo como vino, ¿se acuerdan? Se embriagaban. Y comían como pan, ¿se acuerdan? Comían y a los otros que se quedaban sin comer nada. ¿Por qué? Porque no era una hostia como nosotros tenemos, sino era bastante pan. Y entonces la gente quería rellenar el buche. ¿Qué digo? La barriga. Ustedes me entienden, es una manera de hablar. Pero luego ustedes van a detectar que para Pablo la copa de bendición que bendecimos, ¿qué es? Y que los de Corinto se les olvidó. Dale. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? Se lo está preguntando. ¿No es la comunión con la sangre de Cristo? Para nosotros los católicos sí es comunión. Para los protestantes no es comunión. ¿Y saben qué significa comunión? Común unión. Me uno a la sangre de Cristo. ¿Y por qué la sangre de Cristo tengo que unirme a ella y beber de esa sangre? Porque recuerde que ahí está la vida. ¿Qué fue lo que perdió Adán y Eva? La vida. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no se podía beber sangre? Porque ahí estaba la vida y habíamos perdido la vida. ¿Y por qué en el Nuevo Testamento Cristo nos viene a dar su propia sangre? Porque nos viene a dar la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y más adelante vamos a leer donde dice, quien coma de mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida. ¿Qué nos trajo con la sangre? La vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues recibir esa sangre para tener vida. Ahora el pan. El pan que partimos. El pan que partimos, vamos a ver si es un mero símbolo. ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? Pregunta Pablo. ¿Es un mero símbolo? ¿O es la común unión con el cuerpo de Cristo? Pero bueno, ¿qué significa eso de común unión? ¿Y cómo es eso de comer para entrar en común unión? Que se lo explique Pablo, que es el que lo sabe. Yo solamente tomo la cita y se lo voy recalcando a ustedes. Escúchenlo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Ahí está. Primero comemos para formar un solo cuerpo. Siga. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Y todos participamos de aquel mismo pan. Aquí dice todos participamos del mismo pan. Sigue. Mirad a los israelitas. Aquí viene la explicación. ¿Por qué entra en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué? Bueno, él pone el ejemplo y dice, ¿quieren entender qué significa, de qué estamos hablando cuando habla de común unión? Miren a los israelitas. Según la carne. Los que comen de los sacrificios. Está hablando de comer el pan y beber la sangre porque es un sacrificio. Y dice, mire a los israelitas. ¿Otra vez? Mirad a los israelitas según la carne. Ajá. Los que comen de los sacrificios. Ajá. ¿No son partícipes del altar? Eso es común unión. Son partícipes del altar. Entran en comunión con su Dios. Ya lo voy a explicar más adelante. Ponga cuidado. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Aquí entonces está hablando de un sacrificio a los demonios. Y un sacrificio para Dios. Sigue. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No quiero que coman de eso para que no entren a formar parte con el diablo. Siga.
No podéis beber la copa del Señor. Ah, entonces el Señor ya dejó una copa distinta a la cena judía. No podéis beber la copa del Señor Y la copa de los demonios. y la copa de los demonios. No Sí. podéis participar de la mesa del Señor. ¿Qué significa la mesa del Señor? ¿La mesa significa algo material así? No, ya va, deténgase ahí. Malaquías capítulo 1, versículo 7. ¿Qué significa la mesa? Porque dice, no podemos comer de la mesa del Señor. ¿Y qué significa la mesa del Señor? Simplemente significa la cena. Ah, la mesa del Señor significa la cena pascual, simplemente. No, Malaquías 1:7. ¿Qué significa la mesa del Señor para el pueblo judío? Porque aquí Pablo dice, no podéis comer de la mesa del Señor. ¿Qué significa? En que ofrecéis sobre mi altar pan, Escuche, sobre mi altar, pan. pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ah, la mesa de Jehová. Está leyendo Jehová porque estoy leyendo la Biblia Reina Valera. La mesa de Jehová es el altar donde se ofrece el sacrificio. Y dice, están ofreciendo un sacrificio impuro, inmundo, porque le están ofreciendo un sacrificio que no era como Dios mandaba. Era el sacrificio, tenía que ser puro el cordero. Pero entonces observe que aquí está hablando de la mesa del Señor, que es el altar. El altar. Ahora vuelva para allá donde estábamos. No podéis comer de la mesa. Repítalo, la mesa. No podéis participar de la mesa del Señor. Ah, la mesa del Señor significa el altar donde se ofrece el sacrificio. Hago un paréntesis aquí. ¿Sabe por qué dice la mesa del Señor, el sacrificio del Señor? Bueno, ustedes recuerdan, si quieren búsquenme a Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan 1, 29, recuerdan que cuando Juan Bautista vio a Jesús, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Léalo a ver. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa el Cordero de Dios? ¿Por qué no dice, he aquí el Cordero? Porque la cena pascual, ¿qué se sacrificaba? El Cordero. ¿Y por qué no dice, por qué dice el Cordero de Dios? ¿Por qué no dice el Cordero y ya? He ahí el Cordero. ¿Por qué le pone de Dios? Deben saber por qué. Porque si ustedes leen Éxodo capítulo 12, no lo vamos a leer ahorita por falta de tiempo, pero usted tarea para la casa. Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo judío tiene que salir y ofrece el sacrificio a Dios y es un cordero. ¿Qué decía la Biblia? Cada padre de familia debe ofrecer un sacrificio, un cordero por sus hijos, por su familia. Y donde la sangre de ese cordero esté, la muerte no llegará. Y se acuerda que mataron a todos los primogénitos de Egipto y los primogénitos del pueblo de Israel no murieron. Pero ¿quién era el que ofrecía el cordero? El papá de la familia. Entonces, ¿cómo que llama usted, padre? Ender. Si Ender tenía hijos, él tenía que ofrecer un cordero. Entonces aquí está el cordero de Ender. Sí, ¿cómo llama usted? Randall. ¿Ah? Randall. Randall. Qué nombre, ¿no? Si Randall tenía hijos, Randall tenía que traer su cordero. Entonces aquí está el cordero de Randall y el cordero de él. De Ender. Entonces el cordero de Randall y de Ender. Y si Annei tenía hijos, tenía que ofrecer el cordero de Annei. Pero cuando Juan ve a Jesús, no dice el cordero de Pánfilo o de Petronilo. Dice, este es el Cordero de Dios. O sea, todos los hijos de Dios van a ser salvados por la sangre de este Cordero, donde se va a untar esa sangre. Pero ojo, la familia tenía que comer la carne del Cordero. Y como en la familia de Dios somos la iglesia católica, ahí comemos el Cordero de Dios. Y su sangre quita el pecado, nos libra de la muerte. Entonces eso se ofrece en la mesa del Señor. Y que Jesús precisamente lo quiso que fuera en la última cena. Si usted también tarea para la casa. Si usted lee San Lucas capítulo 22, versículo 7, dice que efectivamente
cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, es cuando Jesucristo va allá a la cruz. Pero también ustedes pueden leer 1 Corintios 5:7, tarea para la casa, que Pablo dice, nuestro Cordero Pascual, Cristo Jesús, ya ha sido inmolado por nosotros. Entonces, aquí el Cordero de Dios que viene a salvarnos a nosotros, a darnos la salvación. Y entonces Pablo dice, no podéis comer de la mesa del Señor, o sea, del altar del sacrificio, donde está el Cordero de la familia de Dios, que tiene que comer, porque al comerlo se entraba en comunión con su Dios, y su sangre lo salvaba del pecado, de la muerte. Entonces dice Pablo otra vez. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, en contraposición de las mesas de los demonios, está la contraposición de la mesa de Cristo, del Señor, el altar del Señor. Ahora pregunto, ¿y los protestantes tienen altar? ¿Y los protestantes tienen sacrificio? Tienen cordero, pero ¿quién ofrecía el sacrificio? ¿Quién ofrecía el cordero? Que me diga, ¿cualquier persona? No. Lo tenía que ofrecer era el sacerdote. Y los protestantes no tienen sacerdote, por no tener sacerdote, no tienen sacrificio, por no tener sacrificio, no tienen la mesa del Señor, que es el altar donde entran en comunión. Entonces, ¿cómo se le ocurre decir que van al culto, que incluso ellos dicen es el culto del Señor? Es imposible. En el culto del Señor, en la Eucaristía, que está en Hebreos capítulo 9, versículo 1, dice que en el Antiguo Testamento se ofrecía el culto, y dice cómo era el culto. Y luego dice que en el Nuevo Testamento existe un nuevo culto, que es el de Cristo. Vamos a escuchar. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto. Escuchen las ordenanzas del culto. Los protestantes dicen, vamos para el culto, pero no saben ni lo que dice. El culto tenía que haber un sacerdote que ofreciera ese sacrificio. Pero ojo, y también tenía que existir un sumo sacerdote. En el versículo 6 viene a decir que qué era el sacerdote y qué era el sumo sacerdote. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y tiene que existir el sacerdote que ofrezca el culto, el sacrificio, la mesa del Señor en el altar. Pero tiene que existir un sumo sacerdote. Cristo, ya lo sabemos, es el sumo sacerdote. ¿Cuál era la diferencia entre el sumo sacerdote y el sacerdote? Hebreos 9:6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes. Ahí está, los sacerdotes entran en la primera parte. Los sacerdotes, no el sumo sacerdote. Los sacerdotes, sigan. Continuamente. Continuamente significa todos los días. Los sacerdotes, siga. Para cumplir los oficios del culto. Para ofrecer los sacrificios del culto. Los protestantes dicen, me voy para el culto. No tienen ni sacrificio, no tienen altar, no tienen sacerdote. ¿De qué culto estamos hablando? A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Debe ser un sacerdote el que ofrece el culto. Ahora, dice que en el Antiguo Testamento había un culto, pero que en el Nuevo Testamento hay un culto. Y luego, aquí están los sacerdotes. Ahora, el sumo sacerdote. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual lo ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces dice Cristo, este es mi sangre, sangre de la nueva alianza. Él es el sumo sacerdote que se ofrece en el lugar santísimo. Los sacerdotes todos los días. El sumo sacerdote una vez. Por eso Cristo como sumo sacerdote se ofreció una vez y para siempre. ¿Y por qué para siempre? Porque el sumo sacerdote se ofrecía una vez al año, pero cuando terminaba el sacrificio, no solamente cuando mataba al animal. Cuando mataba al animal agarraba la sangre y se la llevaba en el lugar santísimo. Y hasta que él no saliera otra vez del lugar santísimo, no terminaba el culto. Cristo entra en el lugar santísimo con su sangre. Pregunto, ¿ya salió? No. Él está en el lugar santísimo, que es el cielo. Y el culto ya tenemos nosotros el sumo sacerdote. No necesitamos más sumo sacerdote, porque ya él entró en el lugar santísimo. Pero a este lado quedan los sacerdotes, que siguen ofreciendo todos los días, no otro sacrificio. El de Cristo, porque él dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre, sacrificio. Sangre del nuevo pacto, hay que hacerlo. Hay un nuevo pacto, hay un nuevo culto. En el nuevo pacto se cambia el sacerdote y se cambia la ley, y eso está escrito allá en Hebreos, en el capítulo 7, versículo 11. Cuando hay un nuevo sacerdote, entonces
ya se cambia todo. Vamos a escucharlo. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Ah, observe que cambia. En el Antiguo Testamento era un sacerdote, en el Nuevo Testamento es otro sacerdote. No dice se eliminó el sacerdocio. Dice, ¿qué necesidad habría? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Siga. Según el orden de Melquisedec, Melquisedec, pan y vino. Siga. y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiado el sacerdocio. Ahí es donde los protestantes no entienden. Dice, eliminado el sacerdote, porque Cristo eliminó el sacerdocio. No. Dice otra vez. Porque cambiado el sacerdocio. Ahí está claro. Cambiado. Cambiado significa no eliminado. Sigue. Necesario es que haya también cambio de ley. Entonces también se cambia la ley, porque hay nuevo culto, nuevo sacrificio, se cambia la ley. Y ahora, ustedes verán que ahí mismo en Hebreos capítulo 10, versículo 9, viene a decir, ese culto en el Nuevo Testamento, ¿cuál es para nosotros? ¿Cuál es ese sacrificio? ¿Cómo vamos a ser santificados y purificados? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ajá. Quita lo primero Quita lo primero, Antiguo Testamento, antiguo culto, antiguo sacrificio, antiguos sacerdotes. para establecer esto último. Establece el nuevo culto, esto último. ¿Y para qué lo establece? Escúchenlo. En esa voluntad En esa voluntad, somos santificados. subrayen la palabra santificado, que ustedes y yo queremos ser santos. Somos santificados mediante la ofrenda mediante la ofrenda, era el sacrificio, recuérdenlo. del cuerpo de Jesucristo. Ah, bárbaro. Más claro no canta un gallo. En el Nuevo Testamento vamos a ser santificados no por la cena judía, que dicen los protestantes, sino por el cuerpo de Jesucristo, Hecha una vez para siempre. hecha una vez y para siempre significa hasta que Cristo vuelva. Tenemos que hacerlo. Hagan esto en conmemoración mía. Y Pablo ya decía que cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, están proclamando la muerte hasta que Él vuelva. Y voy a terminar, si alguno quiere mirar, cuando el camino de Maús, Lucas 24, 13 en adelante, pero vamos a leerlo desde el 28, cuando ellos van camino a Emaús y se le aparece Jesús, camina con ellos, les explica las escrituras y a ellos les arde el corazón, pero todavía no lo conocen. Van a ver cómo Jesús resucitado es reconocido por los apóstoles exactamente en la fracción del pan, que sería la Eucaristía. Escuchen. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Quédate. La palabra clave, quédate. Le suplican, quédate. Vamos a ver si Jesús entró para quedarse. Porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. ¿Para qué se entró Jesús? Nadie me puede decir que para otra cosa. Entró para quedarse. Ahora, lo más hermoso es que se quedó. Se quedó. Entró para quedarse. Le dijeron, quédate. Entró para quedarse. ¿Dónde se quedó? Lo más hermoso que nos fortalece en la fe de nosotros es que Jesús y Cristo se quedó en el pan. Véanlo, el que quiera verlo. Véanlo. ¿Cómo le dijeron quédate? Y entró para quedarse. Vamos a ver si se quedó o no se quedó. Y si se quedó en el pan, entonces los católicos no estamos locos. Si se quedó en el pan, entonces vale la pena recibirlo. Y entonces no es un mero símbolo. Si está Cristo o no está. Vamos a ver si se queda. La tarea es que ustedes presten atención, hermanos separados y hermanos católicos. Si se quedó o no se quedó. Y si se quedó, ¿dónde se quedó? Vamos a ver. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. Ah, bárbaro, la mesa del Señor. ¿Se acuerdan? Ajá. Tomó el pan. Ahí está el pan de nuevo. Y lo bendijo. Ajá. Lo partió. Ajá. Y les dio. Y se los dio. Atención, respiren profundo. Vamos a ver si se quedó o no se quedó. Si se fue o se quedó. Vamos a ver. Entonces le fueron abiertos los ojos
y le reconocieron. Le reconocieron, se dieron cuenta que era el Señor. Todavía no lo habían reconocido. Pero qué curioso, lo reconocieron en la fracción del pan. ¿Y qué pasó? Mas él se desapareció. ¿Se fue? No, no dice se fue. Porque si se fue, pues no se quedó. Dice se desapareció. Quiere decir que se quedó en el pan. No se fue. Se desapareció. Quedó en el pan porque él había dicho, esto es mi cuerpo. Ahora, cuando él se queda en el pan, ellos ya no lo van a ver físicamente, lo van a ver en el pan a la luz de la fe, porque para eso entró, para quedarse, y se quedó, al punto que en San Juan capítulo 6, leámoslo del versículo 32. El 32, léame el 51 primero y después vamos al 32. El 51, ¿por qué? Porque vamos a hacer la conexión, ¿se quedó o no se quedó en el pan? Vamos a ver. Yo soy el pan. Ahí. Jesús dice, yo soy el pan. Esto no habría mayor diferencia entre que Jesús dijera, yo soy la luz, entre que Jesús dijera, yo soy el buen pastor. Igualito, yo soy el pan. Pues habría una similitud entre yo soy la luz, yo soy el buen pastor. ¿Es que Jesús era un pastor literalmente? Pues no, así como con ovejas de animales, pues, me refiero. Jesús era el sol como tal, no, literalmente. Pero entonces, ¿por qué dice yo soy el pan? Bueno, hasta ahí pareciera que es igual. Pero lo que viene es donde nota la diferencia. Yo soy el pan, que es ustedes ahí se podría confundir con el pan de Doña Petra, con el pan de los protestantes, con el pan de Pánfilo. Pero ¿qué es lo que lo diferencia de los otros panes? Dale, yo soy, repítelo, compadre. Yo soy el pan. Hasta ahí, igualito los demás. Vivo. Ahí está la diferencia. ¿Han visto ustedes un pan vivo? Búsquenmelo. Cómprenmelo. Cuando dice yo soy el pan vivo, significa que cuando desapareció, se quedó en el pan. Por eso es yo soy el pan vivo, que en castellano el pan vivo significa yo estoy en el pan, porque utiliza el verbo ser o estar. Yo soy o yo estoy. Yo estoy vivo en el pan o yo soy el pan vivo. Es el verbo ser, estar. Pero aquí notan la diferencia de una secta a la Iglesia Católica. Los protestantes comen en la cena que ellos tienen, la cena judía supuestamente, comen un pan como el pan de la panadería de Pánfila y Petronila. Los sacerdotes y los católicos dentro de la iglesia no comemos un pan como el de los protestantes, como el de la panadería. Comemos un pan vivo. Ah, caramba, esa es la diferencia. Grandísima, pero el católico no lo sabe. Entonces el católico dice, pues es lo mismo comer este pan que comer este pan. No es lo mismo. Aquel está muerto y este está vivo. La diferencia es grande, grandísima. Y sigue, yo soy el pan vivo. Que descendió del cielo. Que descendió del cielo. Escuchen lo que viene. ¿Para qué nos lo dejó? Si alguno comiere de este pan. No del pan de la panadería, no del pan muerto de los protestantes, sino del pan vivo que nos dejó Cristo. Esto es mi cuerpo. El pan vivo se quedó en el pan, entró para quedarse y se quedó en el pan. Vivirá para siempre. El que coma del pan de los protestantes no vivirá para siempre. Ese no es pan vivo. ¿Y por qué va a vivir para siempre? Fácil. Porque el que está en el pan es Cristo. Y si lo comemos, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y si yo me lo como, Él es la vida, vivirá para siempre. Por eso en el versículo 57 va a decir, el que me coma, o sea, el que me coma a mí, ya no dice un símbolo. El que me coma, ponga cuidado el 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Escuchen lo que viene. Asimismo, el que me come. Si no está en el pan, ¿cómo me lo voy a comer? Si es un mero símbolo, ¿cómo me lo como? Imposible. Pero si Él está en el pan, el que me come, como Él está vivo en el pan, el que lo come, ¿qué pasa? Él también vivirá por mí. Por lógica, si Él es la vida y yo me lo como, yo viviré por Él, que es la vida. Pero ¿cómo me lo como? ¿Pero sería un mero símbolo? No. En el versículo 55 dice, porque mi carne es verdadera comida. ¿Simbólico? ¿Quién entiende que eso es simbólico? Verdadera comida significa que es real. ¿Y mi sangre?
y mi sangre es verdadera bebida. O sea, miren, aquí no hay más. Una persona inteligente es capaz de captarlo. Y simplemente podría decir lo que dice Jesús. No hay peor ciego el que no quiera ver, no hay peor sordo que el que no quiera oír. Diego Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Sigamos con otra pregunta. La señora Carolina Aparicio, desde la parroquia Cristo Rey, también está escribiendo y hace la siguiente, está pidiendo que podamos explicar Romanos 10:9. Ahora, en Romanos 10:9, Romanos 10:9 no es como los protestantes enseñan. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Porque el que cree, confiese con su labio que Cristo del Señor ya será salvo. No, esa no es la verdad. Lo vamos a leer para que ustedes se den cuenta que es un error de los hermanos separados. Primero, porque, bueno, léalo primero y luego lo explicamos, compadrito. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres... Ahí, ya vamos, tico. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esto es lo que toman los hermanos separados. Confiesa con tu labio que Cristo es el Señor y serás salvo. Aleluya, gloria al Señor. Primero, debo decirle que nosotros en la Iglesia Católica confesamos que Cristo es el Señor siempre que vamos a misa los domingos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Ya lo confesamos con los labios. No necesito meterme protestantes. Pero como los protestantes saben que los católicos son ignorantes en el campo de la Biblia, les dicen y lo engañan. Pero nosotros lo confesamos. Pero no basta con decir Cristo es el Señor. Compadrito, antes de seguir leyendo, léame Lucas 6:46. Jesucristo mismo dice que no basta con decir Jesús es el Señor con los labios. No, Señor, no basta. Escúchenlo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces la Biblia dice que no basta con decir con sus labios que Cristo es el Señor para ser salvo. Jesucristo dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo os digo. Entonces la segunda parte, los protestantes la quitan y la tiran a la basura. Y no puede ser, porque Mateo capítulo 7, versículo 21 dice que cuando una persona se queda solamente como los protestantes con la pura palabra Señor, Señor, no entrará al reino de los cielos. Bárbaro. Eso es una cosa tremenda. Escúchenlo cómo lo explica el mismo Jesucristo en persona. Escúchenlo. Mateo 7, 21. El mismo Jesucristo en persona nos viene a mostrar que es mentira lo que los protestantes enseñan. Basta con que confiese con sus labios que Cristo es el Señor y ya será salvo. Vamos a ver qué dice Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor. Eso es confesar a Cristo con los labios. Pero es mentira lo que dicen los protestantes, que basta con eso para ser salvo. Jesús dice, no basta. Repítalo. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Ve? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces que los protestantes están enseñando mentiras. Vamos a ver quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos. Pero antes de decir quién entra en el reino de los cielos, bueno, sí, dejemos que él lo diga. Después va a decir que hay algunos que dicen Jesús es el Señor, pero hacen cosas bonitas, pero no alcanzarán el reino de los cielos. Escuchen. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese pedacito es importante y lo saltan los protestantes. Hacer la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? Esto es mi cuerpo, cómanlo. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Esa voluntad de Cristo, ellos no la creen. Pero siga, compadrito, siga. No solo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino más bien el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mírale el engaño. ¿Cómo engañan a la gente los protestantes? Muchos me dirán en aquel día. Muchos testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones. Pare de contar. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Aleluya, gloria al Señor. Nosotros confesamos con nuestro labio que Cristo es el Señor y profetizamos en su nombre. Aleluya. En el año 2000 se va a acabar el mundo. Ay, no se acabó. Pero profetizaron en el nombre del Señor. Siga. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Aquí en la iglesia, esta es la iglesia de Cristo, aquí sí hay poder, aquí se expulsan los demonios. En la iglesia católica no expulsan los demonios, aquí sí expulsamos, fuera Satanás, fuera Satanás. Sacan demonios en todas partes.
menos donde hay. Sigue. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ah, la otra. Miren las tres características de los protestantes. En tu nombre profetizamos, eso es propio de los protestantes. Ellos sí predican, van casa por casa, van por las calles. En tu nombre expulsamos demonios, es característico de las sectas. En tu nombre hicimos muchos milagros, características de los protestantes. ¿Y qué le dirá Dios? Entonces le declararé. No yo, Padre Luis Toro, Cristo Jesús nuestro Señor, le declararé. Nunca os conocí. ¿Cómo que no los conoció? Si proclamaron con su labio que Jesús era el Señor, si profetizaron en su nombre, predicaron el Evangelio en el nombre del Señor, si expulsaron demonios, si hicieron milagros, ¿acaso que Jesucristo paga mal a los que le trabajan bien? Ahora dice, sale con el cuento, no los conozco. ¿Otra vez? Nunca os conocí. Nunca os conocí. Miren la estrellada que se van a llevar los protestantes el día que se mueran. Nunca los conocí. Ustedes no pertenecieron a mi pueblo, a mi iglesia, a mi rebaño. Nunca los conocí. Y escuche lo que viene. Apartados de mí, Apartados de mí, hacedores de maldad. hacedores de maldad. Entonces Jesucristo dice que son hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de Dios. Entonces si volvamos a Romanos en 10:9, que él le vamos a dar la explicación exacta de Romanos 10:9 para que no se den engañar de los protestantes. Dale a ver. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor Ahí está la primera parte y los protestantes se quedan con la primera. No agarran la segunda. Miren la segunda parte. y creyeres en tu corazón. Ahí. Esa parte no la toman los protestantes. ¿Qué significa creer con el corazón? No dice creer con la mente, no creer con el pensamiento. Es que yo creo esto, pero con el pensamiento. No, señor. Se cree con el corazón. ¿Y qué significa creer con el corazón? Significa convicción. En otras palabras, lo que dice Juan 1:14, la palabra de Dios se hizo carne. Es encarnar la palabra de Dios. Es no solamente decir Cristo es el Señor, es tener un encuentro personal con Él en su iglesia, a través de su palabra, y no simplemente diciendo yo creo en Cristo, soy salvo, aleluya, gloria al Señor. No, se debe creer con el corazón. Debe haber una convicción de yo aceptar la palabra de Dios tal y como viene, sin someterla a juicio, sin cambiarla, sino que si Él lo dijo, yo lo creo y punto. Eso es un creyente. Eso es creer con el corazón, convencido de que Dios no miente. A eso estamos llamados.